Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcot, estoy con Oscar Israel, papá, hijo. Estamos hablando de Apocalipsis, la revelación que todos debemos de tener acerca de los tiempos que estamos viviendo. Estábamos terminando, de hecho, el programa anterior sobre todo lo que está pasando, ¿no? Esta guerra entre Palestina, bueno, Hamas realmente, o los ejércitos de Satanás, vamos a decir, porque no es solamente Hamas, es Hezbollah, es Irán, es este eje, obviamente, del mal que está operando porque pues, lo vemos en Ezequiel, lo vemos en Apocalipsis, sabemos que está escrito, sabemos que sucederá y que está sucediendo, sabemos que Satanás está desatado en la mentira, que los medios de comunicación cayeron en el juego, la verdad. Me sorprende a veces la poca honestidad ética e intelectual que hay en el mundo, donde repiten cosas sin confirmar, sin controlar su fuente. La gente, vemos los estudiantes pro Hamas, en contra de Israel, sin saber realmente qué está pasando. Claro. Nada más están participando de manifestaciones, de eventos, sin convicción de nada, la verdad. Claro. Así es. Es una gran manipulación en estos tiempos. Sí. Siempre se ha sido así. Es muy fácil mover a la gente gritando algo que parece bueno y que para hacerlo malo, ¿no? Actualmente, Claro. ponen etiqueta de nazi sobre los judíos. Es impresionante. Absurdo. Hasta dónde vamos, ¿no? Hablando que Israel hace un genocidio cuando empezó por un genocidio esto, pero no de ellos. No. Y es para controlar finalmente un movimiento. Y es tremendo porque Israel es el único país que está combatiendo el terrorismo que ha sucedido en Europa, en Francia, en Bélgica, en Alemania, en todo esto, que ninguno de estos países se atrevió a levantar. Es decir, vamos contra ellos porque han matado nuestra gente. Claro. ¿No? En París, me acuerdo del Bataclan, este concierto fue un masacre tremendo. ¿No? Sí. Cuando llegaron a las oficinas de Charlie Hebdo, masacraron a los periodistas. Sí. Cuando llegaron a Bruselas en el aeropuerto, explotaron la bomba ahí. Ya ni se meten atrás de migración, adentro donde compras tu boleto o estás documentando. Tremendo. Y ninguna de esta nación hoy tiene el recuerdo de quién hizo todo eso en contra de ellos. Y es ahí donde se les olvida. Vemos que estamos en el tiempo del fin, el tiempo de la confusión, el tiempo de se nos olvida, ya no hay memoria. En el tiempo donde vamos a ver si nos podemos aprovechar, si destruimos a Israel, hay tanta riqueza ahí que podría ser nuestra, ¿verdad? Entonces vamos a proteger estos terroristas, con la intención obviamente que ellos la van a destruir después, porque son instrumentos usados por Satanás, que no tiene amigos ni en Israel, ni en Hamas, ni en Hezbollah, ni en Irán, ni en ningún lugar. Que desconocen que al final se los va a llevar a donde va él. Por supuesto, él necesita matar para asegurarse su victoria o su crecimiento infernal. Claro. Pero aparte, hermanos, aquí, ¿qué sucede? Muchos dirían, incluso ahorita de los que están viendo estos programas, dirían, ¿y qué tiene que ver eso con Apocalipsis? Exacto. Tiene que ver todo. Todo, por supuesto. Porque esto que se está manifestando, de esto que se está hablando ahorita de la guerra, hermano, es nada más y nada menos que el gobierno del anti-Mashiach. Sí. La gente quiere ver a un hombre, un dictador en todo el mundo, para entonces creer. Así esperan, pero así no está Mashiach escrito. habla, nuestro Mashiach verdadero dice que el espíritu del anti-Mashiach o del anticristo, como muchos lo conocen, sí, claro,
ya se manifiesta por Este todos espíritu lados. está, Desde todavía Pablo se no está manifestaba. en un hombre. Claro, este es el espíritu del Desde anticristo, Pablo, este es el Nerón, los espíritu del César, antimashiach, el papas. que hoy está haciendo que todas las naciones se contrapongan a nuestro pueblo, que todas las naciones quieran exterminarnos, que masas y multitudes, por ejemplo, esos mares que vemos en la profecía, en Gilgalot, en Apocalipsis, esos mares o esas aguas que el dragón escupe de su boca sobre la mujer que es llevada al desierto. Son esas masas de gente, esas multitudes de gente, mares, agua, mucha agua que viene detrás de nosotros y que la tierra va a abrir su boca y se los va a devorar. Claro que sí. Esas exhortaciones que nos hace el Creador a las 7 Kehilot, a las 7 congregaciones en Asia Menor, inició allá, pero hoy estamos en todas partes del mundo con este mismo mensaje, exhortándonos unos a otros de guardar nuestra salvación con temor y temblor, como se lo dijo a Filadelfia, por ejemplo. Claro. Entonces, todo esto tiene que ver con Apocalipsis, con 100%. Gilgalot, con la revelación que le dio nuestro Abacadosh, nuestro Padre bendito, a su siervo Yohanan, para que nosotros la conociéramos, aún como decíamos al principio en el primer programa, aún en su sufrimiento de ese varón, él estaba adorando a nuestro Creador. Él estaba guardando el Shabbat, aún se preso, estaba consagrando no en ese quebrantaba el día. Shabbat. Sí. Y es por eso que vino la revelación, Consagración, como aquellos oración, varones que estaban en esa fiesta de Shavuot, que Claro. conocemos como Pentecostés, que estaban velando y orando con denuedo, y vinieron sobre ellos esas lenguas como lenguas de fuego sobre ellos, y se pudieron convertir masas de gente que estaban reunidos ahí, y por eso también hoy recibimos este mensaje, que no nos quedemos con una Biblia dividida, sino con una palabra del Creador, que es toda la Biblia, toda la palabra, desde Bereshit, que significa en el principio, hasta Gilgalut, que es la revelación de todos los acontecimientos que aparecen en la palabra y que tienen que suceder. Decían en aquellos tiempos que tienen que suceder pronto. Hoy están sucediendo. Decías en uno de los programas, hermano, somos privilegiados por estar viviendo estos tiempos, porque estamos viendo estas cosas que se pronuncian ya visibles, que se sienten, que nos pueden meter a veces un calambre muy fuerte, saber que ahorita no solo en el Medio Oriente hay guerra, sino vemos que los que estamos en América, hay guerra, ya se están levantando unas naciones contra otros. Vemos cómo se ofende el presidente de aquí, de México, con el de Argentina, y luego el de Colombia ataca, el de Ecuador a los mexicanos, y así, y que hay en Europa también, ¿no? Macron levantándose contra Rusia y Francia, y entonces esto es una guerra mundial, pero también ya vimos una guerra bacteriológica mundial y nadie la sintió. Y hubo armas químicas. Hubo armas químicas enviadas por el enemigo para destruir a las almas. Los únicos perdedores somos los pequeños, los peones del ajedrez. Mientras hay reyes que han sido puestos sobre ese mismo tablero, que muchos de ellos, tenemos ahí a los caballos, a los alfiles y aquellos, que terminan siendo gobierno, y también hombres como nosotros de carne y hueso. Sobre de ellos tenemos reyes que son mitad hombre, mitad demonio, y sobre ellos tenemos entonces aquel Pindar, aquel Draco, jugando el ajedrez con todos nosotros, y nosotros con una ceguera espiritual de no darnos cuenta de que nos estamos dañando, porque somos células de un mismo cuerpo, que no tenemos que estar divididos entre nosotros, sino que, como lo dijo Mashiach, hace rato lo mencionó el varón, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Por eso exhortamos a todo el pueblo de Israel, no solo los ortodoxos, ni los ultraortodoxos, ni los caraítas, no,
sino a los hermanos que están, porque son Israel, Claro. que están en el cristianismo, que están en el catolicismo, que están en el judaísmo, que están en todas las religiones. Sépanlo, hermanos, son Israel. Y el Creador quiere salvarlos a todos por igual. Que no van a haber dos esposas, solo Pero una. Sí. una casa dividida entre sí no prevalece. Tenemos que estar unidos. No es un ecumenismo ni nada de aquello. No De aquellos podemos. planes del antimashiach. No. No es, vamos a unir todas las religiones y quitar las fronteras, como lo dijo John Lennon. No, nada que ver. Nada de eso, sino que tenemos que entender que solo hay un trono. Y ahí está sentado el Cordero del Eterno, que vino a morir por todos. Aquellos que crean en su nombre, para darles potestad de ser hechos hijos del Creador, que conozcan su nombre y que lo confesemos para que seamos salvos y que después nos volvamos de nuestros malos caminos de la humanidad, de este mundo, al reino de la luz, que es el reino de la verdad, Sí. a esas instrucciones que se encuentran escritas desde que se abre este libro hasta que se cierra, no solo 5 libros, sino toda palabra del Creador es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia a fin de que seamos hechos perfectos para toda buena obra. Eso es lo que está escrito. Es con esto, con estas bases, hermanos, es con las que se nos va a juzgar. Claro, por supuesto. O salvarte o ser juzgado. Y el misma juicio palabra eterna. no tiene que ver nada más con destrucción, también tiene que ver con recompensa. Claro. Por supuesto. Entonces, seremos juzgados por el único Rey de Reyes, Amo de Amos, Todopoderoso, Yahoshua. Y entonces, por eso tenemos que consagrarnos, por eso tenemos que meditar en esta ley, para que estos tiempos difíciles, postreros de la revelación de Apocalipsis, se cumplan. Exacto. Decimos, sí, ven a Don Yahoshua. Ahorita esto que está pasando en el mundo también es importante saberlo, que dice la palabra que a la esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al Rey de los Reyes. Sí. Nosotros decimos, sí, ven. El asunto es, si viniera ahorita estaríamos bien delante de él. Porque él tiene que... ¿Te irías o te quedarías? Para unas bodas... Esa es la pregunta. Pregúntatelo. La mujer se prepara unos baños muy especiales, unas vestiduras muy especiales, unos zarcillos especiales, una diadema muy especial, un velo especial, collares, brazaletes. Tenemos que tenerlos. Tenemos que ser limpiados. Tenemos que estar siendo purificados. Ahorita estamos en la tintorería o en la lavandería. La planchaduría. Pero todas estas cosas, todas esas manchas, todas esas arrugas nos están siendo quitadas, como lo dice el libro de Apocalipsis, por medio de estas pruebas, hermanos, que no tenemos todo el dinero del mundo y aún con todo el dinero del mundo no podríamos pagar lo que el Creador está haciendo empezando por Israel. Sí. Y después, con todas las otras, bueno, específicamente Israel, porque es el que dice el Creador, está escrito, y después de la plenitud de las naciones, que son las 12 tribus de Israel, todo Israel será salvo. Sí. Entonces, estamos siendo tratados, y eso es un regalo que hay que agradecer. Tenemos que pasar la prueba. Sí. Y tenemos la capacidad para pasarla. Sí, la tenemos, claro. Entonces, no tenemos que estar asustados. Muchos se asustan por lo que leen en Apocalipsis. Yo digo... Lo quieren abrir. Sí, ábrelo primero, empieza a leerlo. Y al contrario, dices, es que yo estoy ahí. Y estoy del buen lado. Y voy a estar en la victoria. Y voy a estar en las bodas del Cordero. Es una promesa. Voy a celebrar. Pero, ¿qué voy a hacer mientras no vamos ahí? Con los que no me van a acompañar si yo no les hablo. Porque es ahí donde nuestro juicio va a ser fuerte. Claro, ¿qué estás haciendo? Con la revelación. ¿Cuántas almas estás llevando ahí? O promoviendo o impulsando a que lleguen ahí. Porque
Podemos ser instrumentos de salvación o de perdición. Pero es que si yo no estoy del lado de la maldad, de las tinieblas, yo no le hago el mal a nadie, no soy piedra de tropiezo. Pero el quedarte callado y no hablarle a tu prójimo y no decirle esto, así, así, el Adón, el resucitado creador venció la muerte, Él te ama, Él pagó tus pecados, vuélvete a Él, vuélvete a su Torah, a sus mandamientos, vuélvete a su Shabbat, vuélvete a su delicia, a su palabra, todas sus promesas que da, a sus fiestas sagradas, vuélvete a de verdad tener una vida plena como discípulo, una vida hebrea tan maravillosa, porque lo que Él nos enseñó es la vida hebrea, no la vida judaizante ni judaica, sino la vida hebrea, que es la verdadera traducción. Les llamaban a todos los primeros creyentes, aquí te ponen la traducción en el español, porque Roma lo hizo con intenciones de poder así controlar. Cristianos se les llamó cristianos, y dicen pequeños cristos, así ponen, y Roma lo hizo con la intención de llamar la palabra universal católico, porque cristiano viene de la palabra universal católico. Por eso también se hacen llamar católicos. Pero antes de que Roma metiera su cucharota en las traducciones, tú tienes ahí que dice, se les llamaba los hebreos. ¿Cómo? ¿Los judíos? ¿Los efraimitas? Los hebreos. Y los ibrim. ¿Por qué? Porque decían, los confundían muchas veces a los discípulos de nuestro resucitado creador con los judíos de judaísmo, porque también guardaban el Shabbat y las fiestas hebreas y aprendían a hablar hebreo. Tenemos históricamente en varias partes donde Shaul estuvo, cómo les enseñaba a hablar hebreo. Hablaban su idioma, él aprendía su idioma y les enseñaba a Pablo a hablar hebreo, mientras Pablo aprendía cretense o aprendía galatense, sí, claro, ¿no? Ahí tenemos grandes cosas que están como secreto, pero que el día de hoy el cristianismo se ha olvidado y el mesianismo también ha perdido porque se deja llevar por judaizantes, por judaísmo. Sí. El mesiánico se va más a las apariencias externas y está mal. La apariencia importante es la del corazón, claro, y la obediencia de los mandamientos, no tanto si tienes una barba larga o no la tienes, si está circuncidado alguien o no lo está, si esto o lo otro, no. El que de verdad obedece la Torah puede hasta vestir de la manera menos parecida a un judío, un hebreo, y ser más cumplidor, obediente al creador de la Torah y más discípulo del resucitado creador en sus hechos, en el amor al prójimo, que aquel que viste con pomposidad o que viste con mucha religiosidad de fariseo. No, dice, cuidaos de no contaminaros de la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de Apocalipsis va a venir el juicio para aquellos que están tibios, para aquellos que no están firmes en la fe. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque sencillamente dice, este es mi mensaje a las 7 congregaciones que están en todo Asia. Este es, o sea, todo Medio Oriente. Es que Medio Oriente se le conoce en algunas traducciones como Asia, porque hay Asia menor, Asia mayor. Pero en este caso, el Asia que es más pegada al Oriente cercano, sí, Medio Oriente, Oriente Próximo se le llama. Esto es el mensaje que se dispersó al principio y todavía el Mediterráneo formaba parte de Europa, era parte de Medio Oriente, todavía el norte de África, todavía parte de lo que hoy es Asia o países asiáticos eran parte de Medio Oriente. Y Pablo fue a predicar a esas congregaciones, pero Yohanan recibe un mensaje para todas las 7 congregaciones que están dispersas en el mundo entero. Así y este es el mensaje para todos. El mensaje del resucitado creador dice, yo soy el primero y el último, le dice a Yohanan, el principio y el fin, el Aleph y el Tav. Dice, él mismo que viene. Así es. Decimos Maranata, ¿no? En hebreo decimos, Yabom el Hamashiach, ¿no? Bekarob, está próxima la venida del rey Mesías resucitado de Israel. Así pero esta es la segunda, para que no se dejen engañar. Porque el día de hoy, en Israel, en Medio Oriente, se encuentran 2 personajes. Nunca voy a decir el nombre de ninguno de los 2, porque ¿cómo se diría popularmente? Se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea. Disciernan bien. Hoy en día existen en la tierra de Israel y en Medio Oriente 2 personajes
que nunca habían existido en la historia de la raza humana. Uno de ellos, el cual, puesto como el líder del judaísmo mundial, idolatrado a su joven edad, y todos los fariseos líderes del judaísmo ortodoxo están ciegos, creyendo que es su Mesías, aunque en público no lo van a hablar. Número 2, hay un personaje que es tanto de origen judío como árabe, que está ahí diciendo que él conoce más la Biblia cristiana que los cristianos, la Torah hebrea que los judíos, el Islam que los islámicos. No voy a decir nombres, vuelvo a repetir. Pero esos dos, y dice que él vino a hacer que todos vuelvan al verdadero Mesías y que ya está en el mundo. Y ahí tenemos dos personajes. Apocalipsis 13 habla de cómo se levantaría una bestia que sube del abismo y que luego seguiría otra bestia que haría que adoraran a la primera bestia, haría que una imagen mandara a matar al que no adorase ni tuviese la marca de la bestia primera. Así es. Y tenemos esos dos personajes, la bestia y el falso profeta. Tengo que decirles, alerta, spoiler, ya están aquí en el mundo. No te voy a decir lugar, ni ciudad, ni nombre, ni quién es. Te lo dejo de tarea. ¿Por qué? Porque son tiempos peligrosos. Y porque, con todo respeto, es necesario que el pueblo, oyendo esto, investigue por sí mismo, se ponga cuentas y se reconcilie con su resucitado Creador y empiece a practicar la Kedushá a tiempo y a destiempo. La consagración, sin la cual nadie verá al Adón en su segunda venida. Nuestro resucitado Creador nos dice que no nos dejamos engañar. Si les dices a la ciudad, en el campo, no lo crean, porque se acaba el tiempo. En el siguiente episodio va a leer mi padre, Oscar, algo impactante respecto a esto. Muy bien, entonces paramos aquí, nos despedimos de todos ustedes. Recuerdan de suscribirse al canal para estar enterado de lo que producimos. También pues comparten, mucha gente tiene que estudiar, conocer lo que estamos hablando en esta serie y recuerdan siempre en victoria.